Nacido en el seno de una familia humilde de Canale d'Agordo, en Italia, Albino Luciani, futuro Juan Pablo I, aprendió desde niño el valor del trabajo y la sencillez. Sus padres, Giovanni y Bortola, eran personas profundamente honestas y trabajadoras. La familia atravesó momentos difíciles, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de alimentos era una constante. La pérdida prematura de su madre, cuando él tenía tan solo 10 años, dejó una profunda huella en su corazón. Sin embargo, la influencia de su madrastra, una mujer profundamente religiosa, despertó en él una vocación sacerdotal que marcaría el rumbo de su vida. Su padre, a pesar de ser ateo, respetó profundamente la decisión de su hijo de consagrar su vida a Dios. El sacrificio económico que esto implicaba fue considerable, pero el padre de Albino nunca dudó en apoyarlo. Este gesto de amor y desprendimiento marcó profundamente al futuro papa, quien siempre recordaría con gratitud el sacrificio de su padre. Al ser elegido papa, Juan Pablo I sorprendió al mundo con su sencillez y humildad. Su sonrisa contagiosa y su cercanía con la gente lo convirtieron rápidamente en uno de los papas más queridos de la historia reciente. Una de las anécdotas más conocidas sobre su pontificado tiene que ver con la sotana papal. Al ser un hombre de baja estatura, todas las sotanas que le habían preparado le quedaban grandes. Esta anécdota, aparentemente trivial, revela mucho sobre su personalidad, un hombre sencillo y humilde, que no se dejaba llevar por los honores ni por los protocolos. Otra decisión que marcó su breve pontificado fue la de llamar a los cardenales hermanos. Este gesto sencillo, pero lleno de significado, reflejaba su deseo de crear una iglesia más cercana y fraterna. La elección de Juan Pablo I estuvo envuelta en una cierta dosis de misterio, al menos en lo que respecta al color del humo que salía de la Capilla Sixtina. El humo negro indicaba que no se había elegido papa, mientras que el blanco señalaba que sí. Sin embargo, en esta ocasión, el humo adoptó tonalidades grises, generando confusión y expectación en todo el mundo. Esta anécdota, más allá de su carácter anecdótico, refleja la incertidumbre y la esperanza que reinaban en esos momentos. El comentarista de la Radio Vaticana, al ver el humo gris, expresó su sorpresa y afirmó categóricamente que el humo debía ser blanco o negro. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas, demostrando una vez más que a veces los acontecimientos escapan a nuestras previsiones. Juan Pablo I, consciente de la imagen de solemnidad y distancia que a menudo se asociaba con la figura papal, quiso mostrar un rostro más cercano y humano. Su deseo era que la Iglesia volviera a sus orígenes, a la sencillez y a la humildad de los primeros cristianos. En su discurso de agradecimiento tras su elección, el Papa expresó claramente su deseo de que la Iglesia fuera una casa para todos, un lugar donde cada persona pudiera sentirse acogida y amada. Quería que la Iglesia fuera más accesible y más cercana a las necesidades de la gente. El breve pontificado de Juan Pablo I dejó una profunda huella en la Iglesia y en el corazón de millones de personas. Su sonrisa contagiosa, su sencillez y su humildad lo convirtieron en un modelo a seguir para todos los cristianos. A pesar de su corta vida como papa, Juan Pablo I nos dejó un legado de esperanza y de renovación. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo que a menudo parece haber olvidado los valores fundamentales del Evangelio. El cónclave de 1978 fue un evento marcado por la incertidumbre. Tras la repentina muerte de Pablo VI, los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa. Las tensiones entre los sectores conservador y progresista de la Iglesia eran palpables. Los primeros abogaban por un candidato que mantuviera las tradiciones y los valores más conservadores de la Iglesia, mientras que los segundos buscaban un papa que impulsara las reformas iniciadas por el Concilio Vaticano II. Entre los cardenales conservadores, Giuseppe Siri era el favorito. Sin embargo, un grupo de cardenales, especialmente de Europa del Este y del Tercer Mundo, buscaban un candidato más moderado y abierto al diálogo. La elección recayó finalmente en Albino Luciani, patriarca de Venecia, quien, aunque italiano, representaba un consenso entre las distintas facciones. Los primeros escrutinios reflejaron la polarización del colegio cardenalicio. Siri obtuvo una amplia mayoría, pero no suficiente para ser elegido papa. Luciani,
Por su parte, fue ganando terreno votación tras votación, hasta convertirse en el favorito. La anécdota del humo gris, que generó tanta expectación en el mundo entero, es un testimonio de la incertidumbre y la emoción que rodearon este cónclave. Cuando finalmente se anunció la elección de Albino Luciani, la alegría fue generalizada. El nuevo papa, con su sonrisa contagiosa y su humildad, encarnaba la esperanza de una iglesia más cercana a la gente. Al adoptar el nombre de Juan Pablo I, quiso honrar a sus dos predecesores inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI, a quienes admiraba profundamente. En sus primeras palabras como papa, Juan Pablo I expresó su deseo de que la Iglesia volviera a sus orígenes, a la sencillez y a la humildad de los primeros cristianos. Quería que la Iglesia fuera una casa para todos, un lugar donde cada persona pudiera sentirse acogida y amada. La elección de Juan Pablo I fue un momento histórico para la Iglesia. Un papa sencillo, cercano a la gente y con una gran sensibilidad social, había sido elegido para guiar a la Iglesia en un momento de grandes cambios. Sin embargo, su pontificado fue trágicamente breve. Falleció de forma inesperada 33 días después de su elección, dejando un profundo vacío en el corazón de los fieles. A pesar de su corta vida como papa, Juan Pablo I dejó un legado duradero. Su mensaje de esperanza, de humildad y de servicio sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su figura representa un ideal al que todos los cristianos estamos llamados a aspirar, ser discípulos fieles de Cristo, comprometidos con la construcción de un mundo más justo y fraterno. La historia de Juan Pablo I nos enseña que incluso los papas son seres humanos con sus propias fortalezas y debilidades, con sus miedos y sus esperanzas. Su vida nos recuerda que la santidad no es algo inalcanzable, sino un camino que todos podemos recorrer, con la gracia de Dios y el apoyo de nuestra comunidad. Albino Luciani, elegido papa en 1978 bajo el nombre de Juan Pablo I, fue un hombre de profunda fe y humildad. Su pontificado, aunque breve, dejó una huella imborrable en la Iglesia y en el corazón de millones de fieles. Desde su juventud, Luciani demostró una gran sensibilidad hacia los más necesitados. Su infancia marcada por la pobreza y la pérdida de su madre lo había sensibilizado ante el sufrimiento humano. Al ser elegido papa, sintió un profundo llamado a servir a los más pobres y a construir una iglesia más cercana a la gente. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Luciani siempre fue consciente de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sabía que ser papa era una responsabilidad enorme y que requería una dedicación total. En una ocasión, al ser preguntado si quería una máquina de escribir para hacer frente a la gran cantidad de papeleo que se acumulaba en su escritorio, respondió con humildad: "No, necesito una máquina de leer". Esta anécdota revela mucho sobre su personalidad, un hombre sencillo, humilde y con una gran pasión por la lectura y el estudio. Convencido de la necesidad de renovar la Iglesia, Juan Pablo I comenzó a tomar medidas concretas. Elaboró una lista de personas que, en su opinión, debían ser reemplazadas en puestos clave de la curia romana. Entre ellos se encontraba el controvertido presidente del Instituto para las Obras de Religión, IOR, Paul Marcinkus. Sin embargo, el Papa no tuvo tiempo de llevar a cabo estas reformas, ya que falleció de forma repentina e inesperada. La noche antes de su muerte, Juan Pablo I cenó con sus colaboradores más cercanos, su secretario personal, Diego Lorenzi, el sacerdote irlandés John Magee y Sor Vincenza, una monja que lo acompañaba desde Venecia. Durante esa cena, le entregó a Lorenzi una lista con los nombres de las personas que debían ser reemplazadas. Su intención era que Lorenzi se la entregara personalmente a Jean-Marie Billot, el secretario de Estado. La muerte de Juan Pablo I generó una gran conmoción en todo el mundo. Su pontificado, aunque breve, dejó un legado de esperanza y renovación. Su figura sigue siendo un símbolo de humildad, sencillez y cercanía con el pueblo de Dios. Juan Pablo I fue un papa del pueblo, un hombre que amaba a la gente y que se dejaba amar por ella. Su sonrisa contagiosa y su sencillez lo convirtieron rápidamente en uno de los papas más queridos de la historia reciente. Su deseo era que la Iglesia volviera a sus orígenes, a la sencillez y a la humildad de los primeros cristianos. Quería que la Iglesia fuera una casa para todos, un lugar donde cada persona pudiera sentirse acogida y amada, para que cuando llegara Cristo, le pudiera decir:
esta es tu iglesia, la que tú nos dejaste. A pesar de su breve pontificado, Juan Pablo I dejó una huella imborrable en la iglesia y en el corazón de millones de personas. Su legado nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del servicio y la humildad. Nos recuerda que la grandeza no reside en el poder o los honores, sino en el amor al prójimo y en la fidelidad a Dios. La figura de Juan Pablo I nos inspira a seguir buscando la santidad en la vida cotidiana, a través de pequeños gestos de amor y servicio. Su vida fue un testimonio elocuente de que es posible ser papa y, al mismo tiempo, mantener una vida sencilla y cercana a la gente. La muerte de Juan Pablo I, apenas 33 días después de su elección como pontífice, sigue siendo un misterio que ha generado numerosas teorías y especulaciones. Su partida repentina dejó un vacío en el corazón de la Iglesia y en el mundo entero. La noche del 27 de septiembre de 1978, tras una jornada intensa de trabajo, el Papa se retiró a su habitación. Como era su costumbre, se acostó con sus anteojos puestos y rodeado de papeles. Antes de dormir, tomó su dosis de Fortil, un medicamento que le ayudaba a combatir la presión arterial baja. A la mañana siguiente, Sor Vincenza, una de las religiosas que lo asistía, notó su ausencia en el desayuno. Al entrar en su habitación, encontró al Papa sin vida, reclinado en su cama, rodeado de papeles y con sus anteojos puestos. La escena era serena, como si se hubiera quedado dormido. Sin embargo, el corazón de Juan Pablo I había dejado de latir. La noticia de su muerte conmocionó al mundo entero. La rapidez con la que se produjeron los hechos y la falta de una autopsia oficial alimentaron las teorías conspirativas. Muchos se preguntaron si realmente había sido una muerte natural o si había sido víctima de un complot. Una de las decisiones más controvertidas fue la de no realizar una autopsia. Esta decisión, tomada por el cardenal Jean-Marie Billot, secretario de Estado del Vaticano, generó muchas sospechas. Además, se informó que el cuerpo del Papa fue embalsamado rápidamente, lo que dificultó cualquier posterior investigación. Otro hecho extraño fue la desaparición de los anteojos del Papa y de algunos de los documentos que se encontraban en su habitación. Estas desapariciones alimentaron aún más las teorías conspirativas, ya que algunos sugirieron que se trataba de un intento de ocultar pruebas. Las circunstancias de la muerte de Juan Pablo I han sido objeto de numerosas investigaciones y debates. Algunas teorías apuntan a un posible envenenamiento, mientras que otras sugieren que pudo haber sido víctima de una conspiración interna dentro de la Iglesia. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba concluyente que permita confirmar alguna de estas hipótesis. A pesar de las sombras que rodean su muerte, el legado de Juan Pablo I sigue vivo. Su breve pontificado fue un rayo de esperanza en un mundo marcado por la incertidumbre y la división. Su humildad, su sencillez y su amor por los más pobres lo convirtieron en un modelo a seguir para todos los cristianos. La figura de Juan Pablo I nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la fe y la necesidad de construir un mundo más justo y fraterno. Su muerte prematura fue una gran pérdida para la Iglesia, pero su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. La muerte de Juan Pablo I sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Su fallecimiento tan poco tiempo después de ser elegido papa ha generado innumerables teorías y especulaciones, desde causas naturales hasta posibles conspiraciones. Las principales teorías que han surgido alrededor de su muerte incluyen: envenenamiento. Una de las teorías más difundidas es la del envenenamiento. Algunos investigadores sugieren que Juan Pablo I estaba investigando posibles irregularidades financieras en el Vaticano y que su muerte fue ordenada por aquellos que se sentían amenazados por sus reformas. Ataque al corazón. La versión oficial señala que el Papa falleció por un infarto. Sin embargo, la falta de una autopsia completa y la rapidez con la que se procedió al embalsamiento han alimentado las dudas sobre esta causa de muerte. Estrés. Algunos expertos señalan que el estrés de asumir el papado, sumado a sus problemas de salud preexistentes, pudo haber contribuido a su fallecimiento. ¿Por qué tantas dudas? Falta de transparencia. La decisión de no realizar una autopsia completa y la rapidez con la que se procedió al embalsamiento del cuerpo han generado sospechas sobre la transparencia de la investigación.
Intereses ocultos. Se ha especulado que algunos sectores dentro del Vaticano podrían haberse visto afectados por las reformas que Juan Pablo I pretendía implementar y que, por lo tanto, tendrían motivos para eliminarlo. Teorías conspirativas. La muerte de un papa siempre genera un gran interés mediático y, con ello, la proliferación de teorías conspirativas más o menos descabelladas. ¿Qué sabemos con certeza? Juan Pablo I murió de forma repentina e inesperada, pocos días después de ser elegido papa. No existe una prueba concluyente que permita determinar la causa exacta de su muerte. La falta de transparencia en torno a su fallecimiento ha alimentado las teorías conspirativas. ¿Por qué sigue siendo importante hablar de este tema? La muerte de Juan Pablo I es un recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas pueden estar sujetas a errores y a la influencia de intereses ocultos. Además, la figura de este papa sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, y su legado merece ser estudiado y valorado. Es importante tener en cuenta que, muchas de las teorías sobre la muerte de Juan Pablo I se basan en especulaciones y no en pruebas sólidas. La Iglesia Católica ha negado rotundamente cualquier implicación en su muerte. Es fundamental abordar este tema con respeto y cautela, evitando caer en el sensacionalismo. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que alguna vez se conocerá la verdad sobre la muerte de Juan Pablo I? Es un tema complejo y lleno de interrogantes que sigue generando debate y controversia. Hemos llegado al final. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando datos importantes para tu vida. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia.